Bueno. Bien, vamos a continuar con la última actividad de este día. Nos toca ahora la presentación del libro Soñar en la Antigüedad, los soñadores y su experiencia, de Sergio Pérez Cortés. Para comentar o presentar el libro están designados Roberto Estrada y Roberto Sánchez Benítez. Vamos a invertir el orden de las presentaciones del libro y va a comenzar Roberto Sánchez y concluirá Roberto Estrada. ¿Sí? Entonces comenzamos con la presentación que preparó Roberto Sánchez Benítez. Pero suena muy feo, ¿no? Suena muy raro. Sí, suena muy raro. Suena muy raro. Y lo apago. Suena muy raro esto. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos nuevamente. Es un gusto estar y tener la oportunidad de referirme a este libro que hemos conocido y pues que es una delicia, la verdad. Yo quisiera comenzar diciendo que es un libro disfrutable desde el inicio, por el carácter del tema, por lo inédito también quizás hasta cierto punto en la literatura más convencional que podemos adquirir respecto del mismo, por varias cualidades que ya el doctor Sergio Pérez Cortés ha venido desarrollando a lo largo de toda su producción académica, donde demuestra una capacidad extraordinaria para, yo creo que en una muy buena escuela Foucaultiana a la que él ha estado vinculado desde hace muchos años, a distinguir matices dentro de la historia y entender cómo muchas de nuestras visiones de la historia, si no tienen el cuidado de referirse a esos matices y a esas modalidades y pliegues en los cuales el tiempo se crea a partir de su propia naturaleza histórico-cultural, pues no podemos seguir hablando de un pasado tan genérico como se nos ha acostumbrado a tener una visión del pasado muy escolarizada y esquemática. Este libro es realmente muy provocador, muy incitante, y puede ser un ejemplo para muchos de los que sentimos alguna fascinación por la antigüedad. Entonces voy a leer algunas pequeñas líneas. Esto es una pequeña introducción simplemente para agradecerle a Sergio la oportunidad de estar en la presentación de su libro y también esta oportunidad de leer algunas partes, obviamente, porque es un libro muy complejo, es un libro muy erudito, es un libro que hay que leer con mucho cuidado, por supuesto. El doctor Sergio Pérez Cortés es un distinguido investigador de la UAM, conocido entre nosotros, la Comunidad Filosófica de México. Realizó estudios en arquitectura y filosofía en la Universidad Autónoma de México y en antropología, con especialidad en lingüística, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en lingüística por la Universidad de París 10, Nanterre, y doctor en filosofía por la Universidad de París 1, Sorbonne. Es responsable de la cátedra de Michel Foucault, creado por las unidades Iztapalapa y Xochimilco de la UAM, en colaboración con la Embajada de Francia en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y miembro del programa del Collège International de Filosofía, con sede en París, del que fue director del programa durante el periodo 2000-2006. Ha sido condecorado con la membresía vitalicia del Clare Hall College de la Universidad de Cambridge y con las palmas académicas en grado de caballero por el gobierno francés. Ha sido profesor invitado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y en la Universidad de París 7, Jesuit. Sus líneas de investigación son oralidad, escritura y lectura, filosofía política y moral, la genealogía de los hábitos intelectuales, filosofía helenística, y también se ha dedicado al pensamiento de Hegel, Marx y Foucault. Dentro de sus publicaciones destacan La razón autocrítica de 1992, La política del concepto del 86, La prohibición de mentir, a la que se hace referencia hace poquito, en 1998, Palabras de filósofos, oralidad y escritura y memoria en la filosofía antigua de 2004, Escribas de 2005, La travesía de la escritura de la cultura oral a la cultura escrita 2006, Karl Marx, una invitación a su lectura del 2010, Itinerarios de la razón en la modernidad del 2012. Pues una producción bastante convincente y bastante madura desde mi punto de vista y con una seguridad dentro de su propio posicionamiento respecto de muchos temas muy atractivos en el área filosófica. Ahora, con Soñar en la Antigüedad, los soñadores y su experiencia, publicado por Siglo XXI Anthropos y la propia UAM el año pasado,
Nos entrega un maravilloso y erudito, no podría ser de otra manera, viaje hacia el pasado para conocer esas experiencias del sueño que alimentaron la forma de vida de un sujeto que a nosotros, los muy modernos, ya resulta ajeno. Como lo señala en la introducción, en realidad no ha querido establecer la forma en que la experiencia onírica, su conocimiento y significación para el ser contemporáneo, es deudora de formas y sentidos del pasado, sino más bien lo contrario, como ya también lo pudo haber expresado en alguna intervención suya, es decir, más bien insistir en la diferencia o distancia que nos separa ya de la antigüedad, sobre estos temas en particular. Con ello, el autor se instala en una estrategia muy bien organizada, a partir de tesis centrales del último Foucault, así como de Pierre Hadot. El libro se encuentra dividido en 2 capítulos muy amplios, pero a la vez muy específicos, en los que el autor recupera esas experiencias del sueño en la antigüedad, que de manera definitiva no tenían que ver con algo oculto en el sujeto, sino que más bien lo que allí acontecía buscaba ser aplicado o puesto en relación con la existencia o la vida diaria. El sujeto de la antigüedad buscaba, por ejemplo, ser mejor a partir de la orientación que pudieran inspirar de los sueños, los que se convertían por ello en un eje rector de carácter ético. Así, el sueño resultaba ser un medio de conocimiento, una guía de conducta, a la vez que establecía la diferencia con los semejantes y contribuía a la exaltación o individuación. El primer capítulo aborda la filosofía helénica y el primer apartado se refiere a la filosofía estoica, mientras que el segundo a la filosofía de Epicuro, dado que, cito, ambas prestan mayor atención a la subjetividad soñadora y al carácter moral del durmiente. Fin de la cita. El capítulo segundo se detiene a analizar personajes extraordinarios de la antigüedad en los que ha quedado constancia de la función y sentido que el sueño tenía para este tiempo. Capítulo que es de grandes soñadores, en donde se encuentran Aelio Arístides, un orador, señala Sergio, cito, perteneciente a la cultura pagana en la segunda mitad del siglo II, quien hizo de sus sueños y de sus visiones un medio de comunicación constante, con Asclepio, el dios taumaturgo griego. El segundo es una mujer, efectivamente, perpetua, cito, una mujer mártir cristiana de inicios del siglo III, quien unos días antes de ser sacrificada en la arena parece haber dejado de propia mano, en una serie de sueños y visiones, el testimonio de una nueva fe y de los valores que los creyentes perseguidos debían hacer suyos si deseaban ser acogidos por Cristo. Fin de la cita. El doctor Pérez Cortés acota que sus sueños, los de Perpetua, son indicativos de una nueva forma de la subjetividad, asombrosa para el mundo clásico, que la religión naciente traía consigo. Fin de la cita. La tercera figura tomada en cuenta es San Jerónimo, cito, el gran exégeta cristiano, quien expresó a través de sus sueños la tensión interior de un intelectual educado en la tradición clásica, que no podía abandonar y que no contaba con una cultura cristiana apenas en formación. Fin de la cita. Finalmente, el último ejemplo de la antigüedad corresponde a monjes que, cito, a partir del siglo IV decidieron exiliarse al desierto para llevar la guerra moral hasta el último reducto del territorio diabólico, como bien decía en su conferencia de la mañana, y luchar allí en nombre de la humanidad entera. Fin de la cita. Para ellos, cito nuevamente, los sueños ocupan un lugar especial porque revelan, sin el obstáculo de la conciencia, el estado del alma que lucha por alcanzar una pureza perfecta que le permita volver al estado original de la creación. Fin de la cita. Una de las preguntas fundamentales que han guiado esta investigación cuidadosa y erudita, ya lo dijimos, apasionante y reveladora, que no le tiene miedo a ser disonante con el entorno de actualidades y modas filosóficas que suelen dominar los escenarios de discusión entre colegas, profesionistas de la filosofía y que, por el contrario, desafía las capacidades de comprensión de lo antiguo frente a lo moderno, la enuncia Sergio en los siguientes términos, cito, ¿en qué medida se forma y se transforma la experiencia que el individuo soñador tiene de sí mismo por el hecho de que su relación con los sueños está mediada por una u otra forma de discursos filosóficos o religiosos, prácticas sociales o médicas que le preexisten en un determinado momento histórico? Fin de la cita. Su análisis habrá de insistir, por ejemplo, en nociones como las de experiencia, de problematización, dispositivos de poder y de veredicción, de ejercicios espirituales, como ya lo explicaba en la mañana, en fin, el sujeto, el yo, la interioridad, la autonomía, la heteronomía, la libertad y el destino.
Y se vale precisamente de dos nociones importantes, esta de experiencia y problematización. Por lo primero, se busca, cito, hacer explícitas las premisas al interior de las cuales el soñador se percibe y se designa a sí mismo para transformarse. Es decir, se intenta destacar que la relación del soñador con sus sueños es histórica. Por lo segundo, por la idea de problematización, designa el conjunto de interrogantes que el soñador se dirige a sí mismo. De tal manera que, cito, no hay experiencia como soñador, sino mediante una problematización del sueño y de sí, la cual produce efectos de realidad y con ello permite al sujeto formas de apropiación y transformación de sí. Fin de la cita. Formas en las que uno se hace aparecer a uno mismo. De los grandes soñadores que ya mencionábamos que se analizan en el libro, me referiré únicamente a la mártir cristiana Vivia Perpetua. Es muy apasionante los 5 ejemplos que pone, que señala, pero únicamente a ella. Algo atractivo hay en el hecho de que haya sido una mujer que por primera vez registra sus sueños, ¿verdad? Y yo creo que ahí hay un apasionamiento extraordinario. Y ello pues por razones obvias, ¿verdad? De que por el atractivo de que una mujer esté ya en esta extraordinaria lista testimonial. Ella será arrojada a la arena en Cartago a inicios del siglo III junto con otros cristianos, en esa época donde tal fe era perseguida. Lo excepcional de su caso es el hecho de que haya dejado por escrito 5 sueños o visiones. Ahí hay una distinción muy interesante que Sergio también discute entre sueño y visión, que tuvo previos a su muerte. No sin advertir las dudas y complicaciones que existen para verificar todavía la autenticidad del documento en el que aparecen estos sueños y de algunas de las notables consecuencias que podrían desprenderse si fuera el caso, señala el autor. Perpetua sería la primera y única mujer cristiana conocida por escribir de su propia mano antes del siglo IV, y se trataría del primer relato en primera persona de una experiencia de mujer cristiana. Pero también esto último es difícil de verificar. Y pregunta a Sergio, ¿se trata de una mujer romana que escribe? Imposible dar una respuesta definitiva, señala el autor, pues en la antigüedad hubo hombres que idearon a mujeres escribiendo y mujeres que escribiendo parecen poseer el mejor estilo masculino, ¿no? Hay una suspicacia y sospecha. Para Perpetua, el sueño es una respuesta de Dios al sentido de su vida, sobre todo con relación al final que habrá de tener su martirio, el cual verá en uno de los sueños que tenga. Sueño tenido la víspera, en donde la víspera al martirio o sacrificio, y que es entendido por ella como un triunfo contra el mal y no contra las bestias que la destrozarían. Lucha pues a nombre de la humanidad, visión que le permite enfrentar su condición de sufrimiento y de humillación. A partir de ello, el autor señala esta función importante que tuvo el sueño en la antigüedad. Se trata de un relato en el que se busca básicamente la identificación como miembro de una comunidad que a su vez se verá afirmada a través de esa misma identidad. El sueño es revelador y revelador de toda una comunidad y de la vinculación a una comunidad. Se trata de la experiencia de la verdad de un creyente, donde, dice el autor, contiene una expresión personal, pero está más orientada a convencerse a sí y a su auditorio de cómo ejercer un control sobre sí mismo para aquellos que no tienen otra elección que la del sufrimiento físico. Fin de la cita. No existe pues un repliegue sobre sí mismo, como lo haría actualmente, digamos, alguna técnica psicoanalítica, y no conducen a una interioridad enigmática o oculta. Cito, no son el punto de partida de un autoanálisis y su conciencia no es reflexiva. Y aquí, bueno, pues es muy clara la distinción respecto del psicoanálisis. El autor nos recuerda que en la antigüedad los sueños eran los vehículos privilegiados entre el hombre, el cosmos y un mundo divino. En un contexto de enriquecimiento, pero también de amenaza para el cristianismo de los primeros siglos de nuestra era, el caso de Perpetua se inscribe en lo que el autor llama fe visual. A fin de cuentas, se trata de sueños proféticos y de visiones, donde la distinción es muy relevante. La escalera, el jardín, el pastor, el queso, son símbolos oníricos que la investigación documentada del libro refiere con relación a una de las visiones de la mártir, contextuando debidamente los elementos culturales a partir de los cuales adquiere sentido. Así el autor señala, refiriéndose al primero de los sueños de Perpetua, cito,
La primera revelación ha permitido a Perpetua una forma de afirmación religiosa. La elección de Cristo es dolorosa y puede ser ruinosa. Supone un itinerario personal lleno de peligros, pero tiene como contrapartida una nueva identidad. La pertenencia a una comunidad que le otorga bienes imperecederos en una vida más allá de la vida. Una prolongación de sí más duradera, la cual no podía ser revelada sino mediante los medios extraordinarios. Fin de la cita. Una de las conclusiones generales del estudio me parece muy destacable, a saber que los sueños eran una especie esencial de un dispositivo espiritual. Cito, los sueños dejaban ver que hasta el rincón más inaccesible ha sido alcanzado, que se había cerrado la brecha entre un yo privado y un yo público. Es decir, que los sueños eran la manifestación de la verdad del alma por sí misma, la manifestación probatoria de la verdad que se había alcanzado. Purificado ante Dios, dice el autor, su progreso espiritual se mostraba ante el mundo con una serenidad imperturbable y un magnetismo personal insuperable. Era la prueba viviente de que los hombres son capaces de someter los rincones más álgidos de su existencia, que son los sueños, convirtiéndose en relicarios de perfección individual. Fin de la cita. Como ya es costumbre, sus investigaciones de muy alto nivel, Sergio no escatima la consulta de fuentes primarias para el desarrollo de su tema. Y en este sentido me parece que está muy cerca de esas aficiones y de ese estilo tan borgiano, ¿no?, desarrollado y en cierta medida erudito, un poquito a la Humberto Eco, ¿verdad?, en este sumergirse en los laberintos de bibliotecas, de sitios donde el tiempo es algo más que polvo acumulado, pues para traer de regreso, como quien retorna después de haber descubierto y colonizado un nuevo mundo, traer de regreso tesoros de sabiduría. Por ahí donde los cosmonautas de las autopistas de la velocidad informativa, pues ya no se detienen a contemplarlos, ¿verdad? Y tesoros y situaciones que de alguna manera, si no tomamos muy en cuenta, pues se afecta a la formación de los saberes humanísticos en la actualidad, ¿verdad? Estos saberes humanísticos que están plenamente sustentados en una sólida herencia cultural. Sin duda que este libro habrá de ser una delicia de lectores ávidos de conocimiento, ahí donde el pasado sigue una sorpresa para el presente. Y bueno, como Sergio no se quiere ir en paz de Chihuahua y quiere que a toda costa le hagamos alguna crítica, a mí me gustaría precisar, si pudiera ayudarnos un poquito a precisar estas distinciones. Yo creo que sí queda muy finamente aclarada la distinción entre, digamos, el psicoanálisis y comprensión del sueño, pero también es cierto que en el fondo los sueños de una mártir como Perpetua, de alguna u otra manera es una realización de un deseo, ¿no?, que es la tesis fundamental de Freud en la interpretación de los sueños. Ella va a morir, necesita el sentido de su muerte, y el sentido de su muerte se lo revela el sueño, y toma el sueño como una revelación del sentido que va a tener su muerte, que es un triunfo colectivo sobre el mal. Entonces, de cualquier manera, hay una realización de un deseo. De cualquier manera, lo que sí parece muy interesante es que pareciera ser tan prístino y tan natural el sueño en el pasado, en la etapa que analiza Sergio, de tal manera que, a diferencia del psicoanálisis, el deseo no necesita decirse a otra persona, ¿no? Es decir, el que escribe, lo decías en la mañana, una pregunta que se hizo del público, el sueño no puede diferenciarse de su manifestación y ocurre en el lenguaje, ¿no es cierto? Pero es curioso que para el psicoanálisis el paciente no es quien escribe el sueño, lo escribe el psicoanalista. Entonces hay una mediación en la interpretación del sueño desde la técnica psicoanalítica, y aquí no, aquí parece efectivamente un enfrentamiento muy directo, una revelación de sí mismo muy inmediata. Ella es la que escribe, obviamente no puede prescindir de la transcripción de su sueño y de la formulación en el simbolismo que tú analizas muy bien, pero quizás la tesis fundamental que maneja el psicoanálisis no se vea tan comprometida en esta controversia entre un presente, digamos, del psicoanálisis y lo que finalmente el sueño sigue representando para el ser humano, ¿no?, esta realización de deseos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Sergio, por tu trabajo. Muchas gracias. Pues agradecemos a Roberto su participación dinámica y entretenida. Ahora me toca a mí. Ya no me dejó nada, ¿eh? O sea, ya todo lo que tenía que decir ya lo dijo Roberto, ¿no? Así es de que me voy a dedicar al único punto que dejó sin tocar Roberto.
además de 2 capítulos, ¿sí? Voy a intentar abundar más sobre la parte que no mencionó Roberto, y también haré algunas alusiones a los 2 capítulos que ya mencionó Roberto, de los que está constituido el libro. Además de 2 capítulos que constituyen el libro, también tiene una presentación. A mi juicio hay que tomarle muy en cuenta la presentación para poder leer el libro en su conjunto. Ahorita vamos a explicar por qué razón, ¿no? Ahorita explico más o menos por qué. Primero voy a tratar de explicar cómo creo yo que está organizada la presentación, y luego precisamente por qué es importante para la comprensión de los 2 capítulos restantes. La presentación del libro comienza con una pregunta, ¿sí? Y dice: ¿soy yo el que sueño? ¿Sí? Ya esa pregunta nos debe a nosotros de poner en atención, porque ya está hablando de la libertad, ¿no? Ya así como diciendo, yo soy el agente o el sujeto de mis sueños, y creo que todo el libro está permeado por ese problema de la libertad, ¿no? De si efectivamente somos libres o no somos libres, y si lo somos, en qué medida, qué es lo que está en nuestras manos y qué es lo que no está en nuestras manos. Luego, después de hacer esa pregunta, introduciendo de manera implícita la libertad, el texto contrasta las diversas maneras de soñar, ¿sí? Y las contrasta de una manera muy general, ¿no? No es lo mismo que soñemos los modernos, si es que aún somos modernos, o que sueñen los antiguos. Son distintas maneras de soñar y tienen relaciones diferentes y tienen muchas cosas diferentes. Entonces eso también debemos de tomarlo en cuenta. Ahora, creo yo que cuando hace esa contraposición Sergio, piensa mucho en lo que ya Roberto señalaba, que es en la postura psicoanalítica respecto a los sueños, ¿sí? Ya volveré a este punto un poquito más adelante, ¿no? Bien, después, más adelante en la presentación, Sergio afirma que pues, el libro tiene una apuesta filosófica, y esa apuesta filosófica es la subjetividad, ¿sí? Y la subjetividad, según Sergio, no es una entidad inmóvil, estoy citando, y permanente, y sigo citando, no es una sustancia, ¿sí? ¿Y entonces qué es? ¿No? Bueno, el sujeto, dice Sergio, es una forma histórica. Bien, después de introducir el asunto de qué es la subjetividad y entenderla como una forma histórica, entonces dice que su libro es más o menos lo siguiente. Vuelvo a citar. Es una contribución a la historia de las prácticas de la subjetividad en Occidente. ¿Sí? Creo que eso también debemos tenerlo presente a la hora de que nosotros leemos el primer capítulo, donde se expone a los estoicos y a Epicuro, ¿sí? Y el segundo capítulo, donde se exponen los sueños o los soñadores religiosos, por llamarlos de alguna forma, o cristianos, excepto uno. Bien, después de esta exposición, ya nos advirtió qué es lo que vamos a encontrar y cuáles son sus contrincantes, ¿sí? Después hay un apartado que se llama consideraciones preliminares. Y creo que esas consideraciones preliminares son de vital importancia para la comprensión del texto, porque son los puntos de partida bajo los cuales se está viendo no solo los sueños, sino también la filosofía estoica, la filosofía de Epicuro y los textos religiosos que ha revisado Sergio, ¿sí? Por eso voy a abundar un poquito en estas consideraciones preliminares. La primera consideración preliminar es experiencia y problematización, ¿sí?
Y de lo que se trata es de que nos quiere aclarar que está entendiendo por experiencia, ¿no? Bien, y por experiencia entiende que cuando las personas sueñan, pues sueñan en un contexto determinado, en un contexto histórico, donde hay discursos, hay creencias, hay normas, hay prácticas, ¿sí? Y que entonces bajo esa experiencia es donde tenemos que ubicar al soñador. Por ejemplo, el primer soñador, bueno, exceptuando a los estoicos y a Epicuro, el primer soñador, Arístides, ¿sí?, está soñando en la experiencia de una enfermedad. Entonces ahí es donde hay que ubicar su sueño, ¿no? Y San Jerónimo está soñando en la experiencia de la tensión que siente San Jerónimo entre el paganismo y el cristianismo, ¿no? Entonces el libro relata eso, ¿no? El libro expone esas tensiones y así sucesivamente. Entonces eso es lo que creo yo, Sergio entiende ahí por experiencia, que debemos contextualizar en qué situación vivencial o experiencial está soñando el soñador determinado o en cuestión. Luego, la segunda parte de esta consideración preliminar es la problematización. En esa situación, en cada situación de experiencia, el soñador pues se cuestiona, ¿no? Se cuestiona y dice, bueno, ¿qué? O sea, estoy enfermo, ¿y qué puedo hacer si estoy enfermo? ¿No? O perpetua, pues ya me condenaron a morir, ¿y qué puedo hacer si ya me condenaron a morir? ¿No? Entonces se problematiza, ¿no? Entonces, que eso también es importante, según Sergio Pérez, para poder comprender los sueños que tiene cada uno de los soñadores. Esas son las dos primeras consideraciones preliminares. Hay otras, ¿sí? Bien, las otras dos, que las va poniendo por pares, las otras dos son dispositivos de poder y dispositivos de veredicción, ¿sí? Ahora, esto está relacionado con lo siguiente, ¿no? Tenemos experiencias y en nuestra experiencia todos los sujetos están en diversas relaciones de subordinación o independencia, ¿no? Pues, claramente, ¿no? O sea, Perpetua ha sido condenada por el Imperio Romano, ¿no? O sea, está subordinada, ¿no? Entonces, también tenemos que considerar, según Sergio Pérez, esas relaciones de subordinación o independencia para la comprensión de los sueños. Bien, después, los dispositivos de veredicción. Y aclara Sergio que él quiere hablar de veredicción y no de verdad, ¿sí? Bien, los dispositivos de veredicción es, pues también cada ser humano, en su experiencia con los discursos, las relaciones de poder, pues también él tiene que asumir ciertas cosas como verdad, ¿no? O mejor dicho, ciertos preceptos como verdaderos, ¿no? Y tiene que asumirlos. Por ejemplo, remito nuevamente al primer ejemplo, a Arístides, y dice, bueno, yo ya no encuentro cura, ya los médicos me dijeron que no saben ni qué tengo, ¿no? Bueno, voy a asumir que es verdad lo que Asclepio me hace soñar o me dice a través de los sueños. Voy a asumir que eso es verdad y lo voy a seguir al pie de la letra, ¿no? O los cristianos van a asumir que la neta es el Evangelio, ¿no? Y que esa es la verdad que ellos van a asumir y que por lo tanto van a tener que aceptar esos presupuestos de verdad, y esos presupuestos de verdad van a dirigir poco o mucho su vida y sus actos, ¿no? Entonces, esos son los dispositivos de veredicción. Eso es muy importante. No solo son aceptar verdades de dientes para afuera, son aceptar verdades que van a conducir mi forma de vivir.
Sergio dice formas de existencia. ¿Sí? Bien, otra consideración preliminar son sacado de Hadot, Henry Hadot, ¿verdad? Pierre Hadot. Ejercicios espirituales. ¿Sí? Por ejercicios espirituales, precisamente sacado de este autor francés, entiende Sergio que son aquellos actos, aquellas prácticas que el sujeto lleva a cabo para modificarse, para formarse a sí mismo, ¿no? Hay una frase, voy a leerla, dice la frase de Sergio lo siguiente: así, la verdad del fundamento, la verdad fundamenta la racionalidad de la conducta, y la racionalidad de la conducta justifica la verdad o los presupuestos verdaderos. ¿Sí? Y dice Sergio que pues, creo que trata de hacer que eso es una relación dialéctica, ¿no? La conducta tiene una racionalidad, pero está fundamentada en la verdad de los preceptos, y a la vez la racionalidad de los preceptos o la verdad de los preceptos está justificada por la racionalidad de la conducta, ¿no? Eso es para mostrar que allí pues está el punto siguiente, que eso lo ve Sergio como ahí hay una correspondencia perfecta, ¿no? Pero para que se dé esa correspondencia perfecta, el sujeto debe transformarse a sí mismo, dice Sergio, debe de adquirir una transformación de sí. Pero esa transformación se debe de llevar a cabo precisamente por ciertos procedimientos y ejercicios espirituales, ¿no? Bien, como ya está hablando de una transformación de sí, entonces, aunque no es tan explícito ahí Sergio, yo entiendo lo siguiente: como ya estoy yo hablando de una transformación de mí mismo o una transformación de sí mismo, pues hay que identificar qué es eso, ¿no? Que es el sí mismo. Y entonces introduce una última consideración preliminar que se llama creo que es individuo, sujeto, individuo, no, el título no es ese, el título es individuo, sujeto e interioridad, ¿sí? Y donde expone que la conciencia se divide en 3 aspectos. Y ahora sí, entonces ahí sí tengo un individuo, ¿sí? Tengo un sujeto, o sea, la conciencia puede estar constituida por un individuo, por un sujeto y por un yo o persona, ¿sí? El individuo, dice Sergio, es el aspecto intersubjetivo, ¿no? Es con lo que se reconoce con otros, ¿sí? Y con lo que se asimila con otros. El sujeto es el que se reconoce como sujeto de acción, de donde derivan sus actos. Y el tercero, si los he entendido bien, ahorita ya me dirá, es el yo o la persona, y es lo que constituye la interioridad, ¿sí? De tal suerte que parece que habría una especie de mezcla entre esos 3 y eso constituiría la conciencia, ¿sí? Bien, ahora, hasta allí el asunto son los fundamentos que pone el autor para ahora sí abordar los diversos soñadores, ¿no? Y así abordar los diversos soñadores tal cual los ha explicado Roberto, ¿no? Entonces aborda primero a los estoicos, luego a Epicuro y luego a los 4 restantes soñadores, ¿no? Quizá nada más habrá que señalar que hay una distinción entre estoicos
y Epicuros por un lado, y Arístides, Perpetua, San Jerónimo y los padres del desierto por otro lado, que en la presentación también está señalada, pero no está en el esquema, ¿sí? Que es la siguiente, ¿no? En la presentación Sergio nos ha dicho que hay una distinción entre cómo soñan los griegos y cómo soñan los cristianos, ¿no? Y allí Arístides estaría en el sándwich, ¿no? Estaría en medio porque no sé si sea griego, por lo menos en espíritu, corrijo precisamente porque no sé si espiritualmente sea griego, pero seguro no es cristiano, y aunque también podríamos dudarlo, ¿no? Pero bueno, independientemente de Arístides, la distinción que quiero señalar, que me parece que debería ser señalada con un poquito más de fuerza, es la siguiente, ¿no? La función que cumplen los sueños en los estoicos y en Epicuro es diferente a la función que cumplen en el resto, ¿no? Incluyendo Arístides, ¿no? La función que cumplen los sueños en los dos primeros, estoicos y epicúreos, es más bien de alguna forma de engaño. Los sueños son un engaño del cual tenemos que deshacernos, ¿no? Y las virtudes estoicas y epicúreas consistirían precisamente en los procedimientos de deshacernos, por lo menos de los efectos que nos producen los sueños, ¿sí? Y en los cristianos, aunque no lo dice así Sergio, solo está sugerido también en la presentación, yo creo que es la salvación. Sí, yo creo que piensa más el cristiano piensa los sueños más como un mecanismo de salvación, o por lo menos de indicios de cómo se tendría que llevar a cabo la salvación. Sí, creo que esto último debería ser enfatizado con más fuerza en el libro. Es solo sugerido muy débilmente, ¿no? Bien, voy a terminar ya. Nada más voy a hacer, y eso a petición de Sergio, porque me dio plena libertad a criticarlo, igual que a Roberto, por lo que veo, ¿sí? Voy a regresar a dos puntos que a mí me parecen críticos al respecto, ¿no? Que están relacionados, creo yo. Ahorita voy a intentar relacionarlos. Tenía tres, pero lo voy a dejar en dos. Bien, el primero es la presentación del contrincante, ¿sí? Yo creo que se debilita mucho al contrincante, ¿no? Al contrincante, que es el moderno, o por lo menos el soñador moderno, ¿sí? Se le debilita desde el inicio, ¿no? Se dice, no, los modernos ni le hacen caso a los sueños, ¿no? Y cuando lo toman en cuenta solo es cuando van al psicoanalista. No lo dice así Sergio, ¿verdad? Lo dice cuando están en el diván, ¿sí? Creo que no presenta los elementos por los cuales Freud le toma importancia a los sueños, ¿no? Creo que ahí está la debilidad, ¿no? De decir, bueno, sí, pero pensando que Freud no era idiota, ¿sí? ¿Por qué le da tanto peso a los sueños, no? ¿O qué importancia tienen para las teorías psicoanalíticas los sueños? Creo que eso deberíamos de reforzarlo más para efectivamente tener un contrincante un poquito más robusto, ¿sí? Luego, ahorita relaciono esto con el segundo punto crítico, ¿no? Que tiene que ver con el sujeto es una forma, ¿no? Eso es muy moderno, ¿sí? Eso no es nada antiguo, ¿no? Yo creo que el sujeto como forma, es decir, contrastado con lo que lo contrasta Sergio, que es con la substancia, ¿sí?
Creo que tal vez el sujeto comenzó a hacer forma, tal vez con Kant, ¿no? Con las formas de la intuición, tiempo y espacio, y con las formas del esquematismo de los conceptos, ¿no? Tal vez por ahí comenzó a ser forma el sujeto, ¿sí? Luego, claramente con Heidegger, el sujeto es una forma, ¿no? O si ustedes quieren, dicho a la manera heideggeriana, una estructura, ¿no? Del Dasein, ¿sí? Para que se oiga lo heideggeriano, ¿no? Nada más para eso. Ok, creo que ahí podemos ver que efectivamente parte Sergio de una concepción moderna de sujeto para abordar las formas de sujeto de la antigüedad, ¿no? Si no hay un conflicto de intereses ahí, entonces ¿qué hay, no? O sea, ahí tal vez tendríamos que pensar que si sería correcto con las formas, con los conceptos modernos, abordar los conceptos antiguos, ¿no? Ahí tendríamos que ver eso. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, no queda claro, por lo menos a mis luces, no queda claro si es una forma con forma o si es una forma amorfa. Les pido perdón por el oxímoron, pero por lo menos a mí no me queda claro, y esa tal vez sería pregunta para Sergio, ¿en qué sentido es forma el sujeto? Porque en todo el texto lo que Sergio le interesa que veamos es lo que él llama la contribución a la historia de las prácticas de la subjetividad de Occidente, porque Sergio piensa que efectivamente la subjetividad se ha formado a sí misma a lo largo de la historia del pensamiento de Occidente, ¿sí? Pero mi pregunta sería, ¿pero qué es eso que se forma? ¿Se forma ex nihilo o se forma a partir de una materia? Tal vez no de materia, porque entonces ya no sería forma, porque entonces ya sería substancia. Eso es lo que no me queda claro del concepto de sujeto como forma. Si es una forma formada o es una forma sin forma. Por eso digo que me disculpen el oxímoron, ¿no? Porque parecería amorfa, ¿sí? Bien, de lo demás, yo comparto con Roberto sobre, primero, la gran claridad de la exposición de Sergio, la erudición al respecto y sobre todo, por lo menos a mí, me enseña personajes que yo desconocía por completo, ¿no? De San Jerónimo es el que yo conocía por la Vulgata, que es el traductor de la Vulgata a partir de las 70, pero de Arístides desconocía todo, de Vivia Perpetua también desconocía yo todo, y también de los padres del desierto, ¿no? Entonces, para mí el libro es muy instructivo en ese tenor. Sin embargo, me quedan las dos dudas que ya expresé. Muchas gracias. Bien, ahora sí le damos el micrófono a Sergio. Son 10 minutos para las 7 y entonces les retendré 20 o 25 minutos para que podamos ir a descansar. No, discutir las preguntas. Sí, también. A ver, la gran apuesta del libro, y aquí Roberto tienen razón, la gran apuesta del libro es justamente concebir al sujeto como forma y no como substancia. Es decir,
retirarle al sujeto la idea, retirarle al individuo la idea de que habría en nosotros, seres humanos, algo permanente, invariable, intocable, que atravesaría toda nuestra experiencia. Es decir, seríamos seres, según la definición sustancial, seríamos seres humanos que tienen un núcleo sustantivo inamovible. Y bueno, lo demás serían accidentes. O sea, como sueño, pues sería una suerte de accidente de un hombre que de todas maneras, por naturaleza, sueña. Justamente la gran apuesta del libro es retirar eso y tratar de mostrar que el ser humano es forma totalmente formada, es decir, forma en el sentido de que para que un ser humano sea ser humano y sepa algo de sí y se pregunte algo de sí mismo, es necesario que él esté en una trama que le toca a él, pero que lo desborda con mucho, que es la que lo constituye. Y el intento de este libro es mostrar que en el caso del soñador se puede probar, con las fuentes que es posible, que la manera en que los soñadores antiguos le preguntan a sus sueños y se preguntan a sí mismos a través de sus sueños es muy distinta a la manera en que nosotros nos interrogamos de nuestros sueños. Y aquí va el primer comentario, el débil contrincante. Cuando escribí el libro me pregunté si debería efectivamente dedicar un capítulo a discutir a Freud, pero no ese es el intento que yo busco. En cambio sí creo, y aquí la debilidad que tú encuentras, sí quiero hacerlo a contraluz. Hagamos un pequeño experimento. Cuando ustedes sueñan, ¿recuerdan sus sueños? A veces sí y a veces no. ¿Qué hacen con sus sueños? Los tiran a la basura. Salvo que estén enfermos, ese es un poco salvo que estén enfermos y que entonces tengan que correr a un manual de autoayuda, lo normal es que el sueño lo pongamos en un horizonte de indiferencia. Solo son sueños. Pero eso es algo que los antiguos no hacen. Los antiguos ven en los sueños una forma de experiencia en la cual el individuo se trasciende a sí mismo para tener acceso a dominios que la conciencia en vigilia no le da. El sueño sirve para encontrar entidades que de otra manera uno no se encuentra nunca, dicen los antiguos. Por ejemplo, entre los cristianos, Tertuliano es el primer gran teórico cristiano de los sueños. Y Tertuliano dice literalmente, los hombres conocen a los dioses fundamentalmente, esencialmente, a través de los sueños. Sabemos que hay dioses porque los soñamos, que es un poco el argumento de Epicuro también, ¿no? Seguro que hay dioses, dice Epicuro, porque si no, ¿cómo los soñamos tanto, no? Los antiguos ante el sueño no actúan como nosotros echando la vida onírica simplemente al margen de nuestras vidas. Ellos, por el contrario, toman los sueños como el contacto que de alguna manera han tenido con entidades que los trascienden y con mucho. Por ejemplo, los estoicos, seguramente Roberto lo notó muy bien, los estoicos piensan que hay un logos que domina el mundo, que hay un logos que domina el cosmos y que todo lo que pasa en nuestras vidas pasa por necesidad, porque la providencia del logos, la providencia de Dios, quiere que así pase. Si mañana caigo enfermo, piensa un estoico, eso está escrito en el orden del cosmos y no hay nada que yo pueda hacer porque el orden del cosmos ha indicado que yo me enfermaré. El sueño lo único que hace es transmitirme, enfermarás mañana. Lo tengo que tomar en serio porque en estado de vigilia yo no puedo ver la razón universal, pero la puedo ver en el momento en que soñando se me aparece un Dios y me dice, enfermarás mañana. El estoico no hace como nosotros, tirar ese sueño a la basura y decir, solo es un sueño. El estoico va a decir, ¿cómo debo reaccionar ante ese mensaje? ¿Qué debo hacer? ¿Tirarme de los cabellos?
decir, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí me castigas con una enfermedad? No, el estoico dice, tienes que actuar dignamente, tienes que actuar con toda la dignidad de un ser humano que ante la enfermedad, ante la cual no puede nada, debe reaccionar, sin embargo, de tal manera que no pierda su estatuto racional y humano, ¿no es cierto? Para los estoicos el sueño es un ejercicio espiritual que le dice, has recibido un mensaje amenazante, pero ese mensaje tienes que entenderlo filosóficamente, es decir, sabiendo que lo que está en juego por el mensaje no te afecta, no te toca. Habría que discutir la ética de los estoicos, que dice es un indiferente, ¿no? Eso es un indiferente. Otra diferencia. Cuando nosotros soñamos y tomamos en serio el sueño, ¿de quién nos habla el sueño? Hoy, de nosotros mismos. Es decir, si tuve la desgracia de caer en manos de un cura cristiano y me violó de niño, pues entonces seguro que tendré sueños determinados, ¿no? O resolví mi situación con la madre, resolví mi situación con el padre, ¿tengo el Edipo saludable o por el contrario lo tengo completamente atrofiado? Hoy el sueño solo nos habla de eso. El psicoanálisis descansa en la idea de que el sueño, y por eso fue tan importante, el sueño es algo que te habla de ti, pero que tú mismo no sabes. Hay una verdad en ti que es la verdad verdadera de ti, pero que tú no conoces. Puedes verbalizarla, pero no la conoces. Necesitas al psicoanalista justamente para que tú encuentres tu verdad. Pero es curioso, dice, aquí soy muy crítico con Foucault, es curioso, dice Foucault, es una verdad que tú tienes, pero que no puedes descifrar. Le tienes que pagar a otro para que te ayude a descifrar lo que tú sabes. Bueno, dice Foucault, es un montaje bastante complicado, ¿no? Y además le pago para que me diga lo que yo digo que sé, ¿no? Bueno, es como mucho, ¿no? Los antiguos nunca refieren el sueño a sí mismos. Ellos refieren el sueño a fuerzas externas a ellos, que les hablan, que les indican y que les pueden producir efectivamente un grave trastorno moral. Por ejemplo, los epicúreos dicen que uno de los grandes, una de las grandes pesadillas de la antigüedad era el miedo a la muerte. Y es muy comprensible porque en la antigüedad la muerte les rondaba a cada momento, ¿no es cierto? Un dolor de muelas que hoy nos quitamos con el señor de enfrente, a ellos los mataba, o sea, la muerte en la antigüedad es una presencia constante y los niveles de edad de 40 a 41 años eran de viejo, ¿no? El miedo a la muerte. Y dice Epicuro, ¿y cómo se produce el miedo a la muerte? Ah, pues muy simple, sueño que un difunto se me aparece y me dice cualquier cosa. Y entonces estoy seguro por el sueño de que los difuntos andan por ahí y que obviamente hay una vida después de la vida. Los epicúreos construyen toda una teoría física para decir, mira, el sueño no dice eso. El sueño no, los difuntos no vienen a verte. Son fantasmas que tus ojos, los ojos del alma perciben cuando descansas, pero que no puedes creer. ¿Qué es lo que busca Epicuro? Decirle a los seres humanos, no le tengas miedo a la muerte, porque de la muerte no sabemos nada y nos vamos a desintegrar y no hay razón para que vivas oprimido por ese miedo. Es que me parece a mí que esa es una segunda diferencia extremadamente importante con la subjetividad moderna. La apuesta del libro es justamente que el psicoanálisis solo se puede explicar por la forma que la subjetividad moderna ha adquirido. Es decir, por esa forma que cree que cada uno de nosotros tiene un interior de sí tan complicado, tan profundo, que cualquier esfuerzo analítico que yo haga por conocerme será en vano. Y toda nuestra poesía y todo nuestro lirismo está llena de la idea de que soy tan profundo, ¿sabes tú? Que las filosofías que yo practico dicen pamplinas, ¿no? Pamplinas. Ustedes les dicen a sus novias, mira, me ves por fuera, pero soy tan profundo, que entonces se les dicen pamplinas, no te hagas el misterioso.
la subjetividad moderna sobrevalora la interioridad. La subjetividad moderna sobrevalora una especie de yo profundo que está en mí, pero que nunca está a mi alcance y que por más que escarbe no lograré dominar. Y estas filosofías dicen no, todo está a tu alcance y tú serás como quieras ser. Y no es verdad que hay una estructura edípica o simbólica que jamás puedas alcanzar y que jamás puedas alterar. ¿Es caricatural el sujeto moderno? Sí, un poco, lo reconozco, pero es que en realidad mi problema no es discutir la subjetividad moderna, sino contrastarla con la subjetividad antigua. Luego, los sueños son realización de deseos, y eso lo vincularía con Freud. Bueno, los antiguos sabían muy bien que hay muchos sueños que son meramente realización de deseos, pero esos sueños no eran los que les importaban los sueños que tenían algún mensaje de alguna clase y del cual podían creer que les transmitía una verdad a considerar, ¿no? Es decir, el sueño siempre, todo el mundo ha sabido, no solamente Freud, que los sueños son realizaciones de deseos. Pero el problema de la diferencia no está ahí. La diferencia está en qué clase de yo se encuentra en esa realización del deseo y qué clase de deseo es al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, Foucault ha mostrado de una manera muy interesante cómo Artemidoro es uno de los grandes críticos de la antigüedad, es un oneirocrítico del que conocemos su obra. Debe haber habido cientos, miles de libros que Artemidoro menciona, pero solo reconocemos el suyo. Cuando Artemidoro examina un sueño, no le pregunta al soñador, ¿te pegaba tu mamá? ¿O te hiciste pipí en la cama? No, él le preguntaba, ¿cuál es tu oficio? ¿Cuántos hijos tienes? Porque para Artemidoro la interpretación del sueño tiene que ver mucho más con qué lugar social ocupas, qué clase de rol social juegas, porque el sueño te va a decir algo respecto a ese lugar y respecto a esa profesión que tienes. Hay, por ejemplo, una interpretación de un sueño muy interesante porque Artemidoro cuenta de un hombre que descubre que su mujer era adúltera, ¿no? Sueña que su mujer era adúltera y al final de cuentas lo que descubre es que en realidad el adúltero era él, ¿no es cierto?, pero que había invertido la relación para poder culpar a la otra porque la imagen de él se dañaba si aparecía que había tenido relaciones ilegales, ilegítimas con una mujer de su clase. O sea, cuando hablamos de interpretación de los sueños, es muy distinto lo que hace Artemidoro de lo que hace Freud. ¿Y dónde descansa la diferencia? No en que sea realización de los deseos, sino en la clase de sujeto que está metida en el análisis que hacemos. Y esa es justamente una de las preguntas que hacía muy correctamente Roberto. Yo propongo esas tres categorías que Roberto mencionó porque son importantes. En nosotros hay por lo menos tres dimensiones, quizá más, pero en todo caso tres dimensiones de nuestra propia identidad. Primero, somos individuos, es decir, somos seres que para ser requieren la imagen del otro. Igual que nos enseñó Hegel, uno no tiene una identidad más que a través de la relación con el otro que nos permite saber quién es el otro y quién soy yo en esa relación. Hay, por decir así, una dimensión intersubjetiva de nosotros mismos. Y yo la llamo, estoy siguiendo a Bernat, un historiador clásico, ¿no? Y yo la llamo individuo, somos individuos. Pero no solo somos individuos, somos también sujetos. ¿Qué quiere decir sujeto? Que yo me sé a mí mismo, que yo me tengo clara conciencia de que el que actúa, decide, elige, soy yo. Y a esa dimensión, a la conciencia que tengo de mí mismo como sujeto activo, le llamo sujeto. Ese es el sujeto. Soy individuo porque vivo una vida transindividual, soy sujeto porque tengo conciencia de mí mismo, pero también soy yo, porque tengo conciencia de que tengo una interioridad. Yo sé, yo no estoy diciendo, y eso es muy interesante en el libro, yo no estoy diciendo que los antiguos no sabían que tenían una interioridad. Sí tienen una interioridad, pero esta no está constituida por una estructura del yo, del ello y del superyo, sino es una interioridad construida por qué régimen de verdad quiero adoptar para mí
para ser como quiero ser? ¿Cómo hago para que mi alma tenga las disposiciones necesarias para adoptar la regla de vida que me quiero dar? ¿Sí? La diferencia con este sujeto como forma es que justamente ellos tienen una clara idea de que el sujeto puede hacerse a sí mismo a través de una reflexión sobre sí que construye su disposición interior. Déjame decirlo de otra manera quizá más interesante. La noción de voluntad, por ejemplo, en la antigüedad no existe. Los estoicos no hablan de voluntad. Los estoicos hablan de buena disposición. Es decir, tú eres moralmente como te has hecho a ti mismo. Si no has hecho nada por ti y tienes el alma tan rastrera como el Chapo Guzmán, pues vas a actuar mal. No has hecho nada por ti, entonces está claro que tu alma va a reaccionar de esa manera, con total descuido, ¿no? Y esto tiene interés porque los estoicos, como estas filosofías, quieren colocar la responsabilidad moral en el sujeto. Hoy en la mañana discutíamos, alguien que está en un ambiente desesperado, sin empleo y tal, y elige el camino de la criminalidad, ¿deja de ser responsable por eso? Mi apuesta es que no. Que no. Claro que el entorno tiene una gran importancia en cómo somos, pero no nos somete. No nos somete. Alguien que elige el camino de la criminalidad, aún en condiciones muy difíciles, se le puede comprender, pero no se le puede evitar la responsabilidad. Él ha tomado una decisión, y ha tomado una decisión no únicamente porque haya decidido tomar las armas, sino porque no fue capaz, dicen los estoicos, de reflexionar sobre sí para saber dónde está el bien, para saber que el bien existe. Entonces, para los estoicos, y eso a mí me parece muy interesante, no eres ni malo por naturaleza ni bueno por naturaleza. Eres como has hecho tu alma. Si has descuidado tu alma, pues vas a actuar mal. Si has cuidado tu alma, si tienes una buena disposición interior, vas a actuar bien. De acuerdo con la teoría socrática, que ustedes conocen bien, de que el bien es lo que se sabe y el mal siempre es ignorancia. Pero estas filosofías colocan ahí la libertad, le dicen al sujeto, no es cierto que el exterior te determine. Tú eres tu obra y ahí descansa tu responsabilidad. Y esa responsabilidad no la puedes evadir diciendo que hay algo en ti que es inamovible, que no puedes tocar, que es algo que te sujeta. De manera que, por ejemplo, para un estoico decirle que alguien te diga, pues mira, ¿qué quieres? Soy un criminal, pero así me hizo Diosito, pues ¿qué quieres que haga yo? Si así me hizo Dios, pues ¿qué? Para un estoico es una pésima coartada como ser humano. No, pamplinas, no es cierto. La naturaleza no te hizo así. Tú te hiciste así, por omisión o por actividad. Esa es la premisa de ellos. Entonces, la idea del libro es, el sujeto es siempre una forma, pero una forma que se da a sí mismo forma, lo sepa o no, ¿es verdad? En el fondo eso es lo que está, digamos, presente y puede inquietar y puede chocar filosóficamente. Es ahí donde el choque filosófico es inevitable. Yo creo, y se los advertí desde la mañana, que la filosofía tiene que ser histórica en el sentido más fuerte del término. Y entender que somos seres formados históricamente y que no tienen ninguna premisa biológica, natural o cultural que no podamos modificar. Esa es la apuesta. Muchos otros filósofos dirán, no, hay cosas que el ser humano ya es y no hay nada que hacer. Pero como decía Roberto perfectamente, está en juego la libertad. Si nosotros asumimos que hay algo en nosotros inalterable, que nos fue dado por Dios o la naturaleza o por cualquier otra forma, no podemos decir que somos libres, porque eso nos fue dado. Aquí la definición de libertad consiste en decir, no tienes ninguna traba, porque tú eres una pura forma. Ese es el punto central, ¿no es cierto? Y ahí es donde, insisto, podemos chocar
completamente con otras filosofías que prefieren considerar al sujeto con alguna clase de substancia, la que sea, ¿no? Para estas filosofías no se es ni bueno ni malo por naturaleza. Se es bueno o malo por la forma moral que cada uno se da a sí mismo, porque ahí está la responsabilidad. A esto, Roberto llamó la atención sobre una cosa los dos Robertos llamaron la atención sobre algo que es muy interesante. Yo utilizo el término muy Foucaultiano de veredicción, porque lo que Foucault dice es, a mi juicio, muy interesante. En la vida moral, tú tienes una relación con la norma tal que te juegas tu propia verdad. Cuando Perpetua, por ejemplo, es condenada a muerte, lo acepta y a partir de entonces adopta una actitud que es muy singular. Voy a ser exactamente como una verdadera cristiana debe ser. Voy a morir, eso es inevitable, no hay nada que hacer. Pero lo que sí está en mis manos es probar que la verdad de Cristo que hago mía me hace verdadera a mí misma. Y su muerte es la de una verdadera cristiana. Por eso prefiero hablar de benedicción. Ella prueba que su verdad de individuo consiste en asumir, en hacer suya la norma moral que ha elegido para guiar su vida o su existencia. Y yo creo que eso es moralmente muy importante hoy. Cuando nosotros decimos que hay un agente moral, a mi juicio tenemos que decir, es un agente que en ese caso se veridifica a sí mismo, se hace verdadero a sí mismo. Y eso no es ningún misterio. ¿Tienen ustedes un verdadero amigo? Pregúntense. ¿Qué dirían? Él no. ¿Los demás tienen un verdadero amigo? Aquí hay uno que no. Hay uno que no, pero eso es hacerse verídico. Hacerse verídico es ser como la norma que uno adopta para sí nos pide que seamos. Y entonces el sujeto prueba su benedicción, prueba su verdad de sí justamente en esa relación. Y ese es exactamente lo que hacen estas filosofías, decir, hazte el hombre verídico que quieres ser y no cedas en eso. Por eso es que eso es lo que atrae a Foucault de estas filosofías, ¿no? Es decir, si nosotros ya no obedecemos a una ley moral fuera de nosotros, ¿qué clase de ley moral podemos seguir? Y él dice, sigue la ley moral que te haga el sujeto cuyo concepto hayas adoptado para ti. Ese es, se puede discutir, pero ese es el núcleo de esta idea. Bueno, todo esto está lleno de anécdotas, de historias, porque una de las cosas que es muy disfrutable en la historia es ver otra manera de ser, otra forma de ser, otra forma de ser. Realmente yo les contaba hoy en la mañana algunas anécdotas de los anacoretas que son simpatiquísimos. Ahí les va otra, porque ya no resisto al final. Los anacoretas vivían efectivamente aislados, separados uno del otro, pero se visitaban. Y se sugería que las visitas fueran muy cortas porque no debían distraerse, ¿no? Y entonces uno de ellos va a visitar a otro anacoreta y en el camino muere. Y entonces lo entierran. Y lo entierran en el panteón del pequeño pueblo, al lado de una mujer que acababa de morir también apenas unos días antes, y lo entierran ahí. Y al día siguiente, el cuerpo de la mujer aparece fuera de la tumba, botado a un lado. ¿Cómo? La vuelven a enterrar. Y al día siguiente, el cuerpo de la mujer vuelve a aparecer fuera de la tumba, arrojado a un lado. La vuelven a enterrar. Y al tercer día el cuerpo de la mujer vuelve a aparecer botado a un lado, hasta que por fin comprenden que el anacoreta no soporta a las mujeres ni muerto. Ni muerto. Yo creo que
Foucault y la historia nos enseña y yo realmente desearía que el libro fuese un placer. Si conocer no es un placer, ¿para qué estamos aquí? Por eso me puse mi corbata. Porque es una fiesta. Es una fiesta. Y si saber no es una fiesta, no vale la pena. No vale la pena. Saber tiene que ser una fiesta y el libro quiere ser eso, una fiesta. Podrán coincidir o no, pero les aseguro que encontrarán anécdotas extremadamente simpáticas bueno, a veces las anécdotas llamaban tanto a la gente que, por ejemplo, San Jerónimo se inventó un monjecito. San Jerónimo no aceptaba, era muy orgulloso San Jerónimo, ¿no? Y entonces el primer anacoreta histórico del que se tiene registro es Antonio, ¿no? Antonio. Sí, es Antonio. Bueno, pues estaba tan celoso Jerónimo de la cosa que inventó un monje que se llamaba Pablo. Y entonces contó la historia de que Pablo era un monje de la época de Antonio, que había llegado al desierto y que era tan santo que dijo, voy a buscar a Antonio, pero claro, pues está el desierto, ¿para dónde camino? Pues Pablo, ¿para dónde caminó? Estaba Antonio. O sea, es un montaje de San Jerónimo, es un montaje, es una mentira gigantesca, pero San Jerónimo quería a chaleco tener la honra de decir, yo conocí al primer anacoreta del desierto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes las tentaciones de San Antonio? Pues es justamente eso, ¿no? Los anacoretas se iban al desierto porque en el desierto reinaba Satán. O sea, iban al desierto porque el desierto es la tierra de Satán. Ahí fue donde mandaron a Cristo a sufrir, ahí fue donde se dio el éxodo judío. O sea, el desierto es la zona del mal. Y los anacoretas van a la tierra de Satán a desatar la guerra contra él. Por eso es que Satán se le aparece a San Antonio y pareció, ya no tengo ni dónde vivir, porque... Pero los anacoretas hacen cosas increíbles. Por ejemplo, muchas veces buscan tumbas, sacan el cadáver y ahí se quedan a vivir. O se cuelgan de jaulas. Hay muchos casos de anacoretas, por ejemplo, los pueden ver, está en una jaulita, ¿no? Y está metido el anacoreta ahí adentro y ahí se queda a vivir, ¿no? O andan buscando la cueva de un lobo o de un zorro o de un coyote y lo echan para afuera y ahí se quedan a vivir. Tienen actos de ayuno tan extraordinarios como este. Había mujeres, es una historia que les puede gustar. Había mujeres que habían tomado el camino del desierto. Una mujer sola en la antigüedad era impensable. Así se inventó el ángel de la guarda. Es una historia muy interesante. Así se inventó el ángel de la guarda. Las mujeres en la antigüedad nunca podían estar solas. Como ustedes saben, las mujeres griegas no salen, no solamente de la casa, no salen de un cuarto. La mujer griega vive en un cuarto, independientemente de la casa completa, ¿no? Y ahí está toda la vida. De manera que una mujer en la calle era impensable. Pero cuando apareció el cristianismo, hubo mujeres que tomaron el camino de Cristo y como no podían estar solas, normalmente estaban acompañadas de un hombre. Solo que las parejas de cristianos eran muy sospechosas, porque eso de que estamos juntos, pero nada, o sea, no lo creía nadie, ¿no? O sea, todo el mundo, no puede ser, o sea, son hombre y mujer, no. Lo que decidieron entonces fue crearle a la mujer un compañero invisible, el ángel de la guarda. Nunca está sola, pero no se ve el compañero que está con ellas. Y de ahí apareció la tradición del ángel de la guarda, que después se volvió una discusión porque, por ejemplo, Evagrio creía con Orígenes que todos tenemos un ángel de la guarda, otros pensaban que no, que los ángeles de la guarda están reservados para unos cuantos. Bueno, total, las mujeres sí iban al desierto. Cuando se las encuentran, han pasado tantos años ellas solas en el desierto que están cubiertas de pelo, como el tío Cosa, ¿se acuerdan así? ¡Plop! Es puro pelo. Un día se encontraron a una de ellas, María Egipciaca. Ella era una antigua cortesana
que había abandonado la vida fácil, ¿no? ¿Qué? Vida fácil, ¿quién dice eso, no? Había abandonado la vida fácil y se había decidido ir al desierto. Y el día que tomó esa decisión tenía en la mano 2 panes y medio. 2 panes y medio. De los cuales, dice ella, tomaba un cachito todos los días. Los panes le duraron 17 años. Así vivían. Bueno, todo esto para decirles, el libro quiere ser un placer y lo compran ustedes por un viaje al cine y unas palomitas. Más o menos. Y hay algunos ejemplares ahí atrás. Gracias, es todo.